Bienvenido a Caminos Cristianos. Si este mensaje toca tu corazón, deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete al canal para continuar con nosotros en este camino de fe y revelación. Hoy profundizaremos en el momento más decisivo de la historia de la humanidad, el momento en que se rompió la comunión perfecta entre Dios y el hombre y la muerte comenzó a habitar entre nosotros. El jardín estaba en silencio esa mañana. La brisa que pasaba entre los árboles no anunciaba tragedia, y la luz que descendía de arriba todavía estaba limpia, sin sombras de culpa. Adán y Eva caminaban entre las criaturas, plenos, libres de vergüenza, sostenidos por una inocencia que no conocía el mal. No sabían lo que era el miedo, la ansiedad o el dolor. Cada tarde, la voz de Dios caminaba con ellos y su presencia era más real que el jardín mismo. En el centro, en medio de todo, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, un límite establecido por Dios, no fuera de control, sino por amor. La advertencia fue clara: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era un límite espiritual, un pacto de confianza, una elección que separaba a la criatura de la pretensión de ser igual al Creador. Eva observó el árbol más de cerca de lo habitual ese día. La serpiente ya se había acercado. Ella no era una criatura común y corriente. Tenía una mirada penetrante y una astucia que penetraba los pensamientos. La voz que salía de su boca no era solo animal, era seductora, inquisitiva, espiritual. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?, preguntó sembrando dudas. Eva respondió lo que había oído de Adán. Podían comérselos a todos, excepto al del medio. El tono de la serpiente cambió. No moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en ese momento, la duda tomó la forma de deseo. Eva vio que el fruto era agradable a los ojos, deseable para alcanzar la sabiduría. Él comió, y luego extendió su mano hacia Adán, quien también comió. Fue el momento de la ruptura. El silencio que siguió ya no era de paz, sino de asombro. Se les abrieron los ojos, pero no a la gloria. Vieron su desnudez. Se sintieron avergonzados por primera vez. Intentaron cubrirse con hojas, pero nada cubrió la culpa. El sonido de los pasos de Dios en el jardín, una vez familiar, ahora causaba miedo. Se escondieron, como si pudieran evitar al Creador. Dios llamó: Adán, ¿dónde estás? No era una falta de conocimiento, sino una invitación a la confrontación. Adán respondió con temor, diciendo que tenía miedo porque estaba desnudo. Dios entonces reveló: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comer? Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Nadie asumió la responsabilidad. Allí el pecado ya mostró su efecto, la ruptura con Dios, con los demás, con uno mismo. La sentencia vino con palabras firmes. Dios le declaró a la serpiente que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Pero en medio de la sentencia se pronunció una promesa que duraría siglos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Allí, antes de la expulsión, Dios anunció la guerra espiritual que duraría generaciones y el Redentor que aplastaría a la serpiente. Eva oyó que sus dolores se multiplicarían durante el embarazo y el parto, y que viviría bajo el liderazgo de su marido. Adán fue condenado a sudar. La tierra ahora produciría espinas, y el sustento vendría con el esfuerzo. La creación había sido corrompida junto con el hombre, pero incluso ante el juicio, el Señor no los abandonó desnudos. Con sus propias manos, Dios hizo vestiduras de piel para cubrirlos. Fue el primer acto de misericordia después de la caída y la primera muerte de un ser vivo para cubrir la vergüenza humana.
El Edén, que había sido el hogar de la vida, ahora se volvió inaccesible. Dios los expulsó y puso querubines con espadas encendidas para guardar el camino al árbol de la vida. La muerte espiritual ya los había alcanzado. La física era ahora una cuestión de tiempo, y sin embargo, fuera del jardín llevaban algo nuevo: la conciencia del bien y del mal y el eco de la promesa de redención. El mundo nunca volvería a ser el mismo, pero Dios tampoco dejaría que la serpiente tuviera la última palabra. El tiempo pasó, pero el recuerdo del Edén nunca abandonó los corazones de Adán y Eva. Cada amanecer fuera del jardín era un recordatorio de lo que habían perdido: la intimidad con Dios, la armonía con la creación, la ligereza de la existencia sin culpa. Ahora la tierra exigía esfuerzo, el cuerpo conocía la fatiga y el corazón experimentaba el anhelo de lo puro. Eva llevó en su vientre los dolores de la promesa y del juicio. Con cada contracción se recordaba a sí misma: multiplicaré en gran manera tus dolores. Pero también recordó las misteriosas palabras dirigidas a la serpiente. Algo estaban haciendo allí, no solo en su cuerpo, sino en el plan divino. El vientre de la mujer se había convertido en un campo de batalla y un lugar de esperanza. Cuando nació Caín, Eva dijo: «Con la ayuda del Señor he dado a luz un hijo varón». Había esperanza en su voz. Tal vez él era el prometido, el que pisotearía la serpiente. Pero con Abel, el segundo hijo, la historia tomaría un giro inesperado. La herida del Edén no se limitó a la expulsión. Se extendió a los niños, a los gestos, a los sentimientos más íntimos. Adán observó en silencio cómo los niños crecían. El pecado, antes externo, ahora se instaló en las inclinaciones humanas. El jardín había quedado atrás, pero el conflicto entre la carne y el espíritu comenzaba a tomar forma en los corazones de la siguiente generación. Caín y Abel aprendieron desde pequeños a ofrecer sacrificios al Señor. Era el gesto más sagrado que habían heredado de sus padres: presentar algo de sus propias manos como expresión de reverencia. Caín cultivó la tierra, Abel cuidaba del rebaño. Cuando llegaba el momento de la ofrenda, cada persona traía al Señor lo que representaba su trabajo. Pero Dios, que ve más allá de las apariencias, se agradó de Abel y su ofrenda y rechazó a Caín y su intención. La Biblia no explica todos los detalles, pero revela lo esencial. Había fe en el corazón de Abel. En Caín solo había obligación. Ese rechazo no generó arrepentimiento, generó ira. El rechazo de Dios se ha convertido en desprecio del hermano. Dios habló a Caín antes de que sucediera lo peor. Él advirtió claramente: si haces lo correcto, no serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Su deseo es por ti, pero tú debes dominarlo. Fue un llamado al autocontrol, a la conversión del corazón. Pero Caín escogió el camino del resentimiento. Llamó a Abel al campo y allí, lejos de la mirada de sus padres, se convirtió en el primer asesino. La sangre de Abel clamaba desde la tierra y el Señor, que todo lo ve, no permaneció en silencio. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios preguntó, no por ignorancia, sino para revelar la dureza del corazón de Caín. Y la respuesta resonó con la frialdad del pecado. No lo sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? El juicio divino sobre Caín fue inmediato, pero no sin misericordia. Dios reveló la gravedad del crimen. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra, una vez bendecida, ahora se volvió cómplice y maldita a causa de la violencia. Caín sería un vagabundo y un fugitivo, viviendo bajo el peso de su propia elección. Pero incluso allí, Dios puso un límite a la justicia. Quien mate a Caín será castigado 7 veces más.
y le puso una marca, no como una protección del mérito, sino como una demostración de que incluso el juicio divino está restringido por la misericordia. Caín se alejó de la presencia del Señor, cargando sobre sus espaldas no solo la marca, sino el vacío de un corazón endurecido. Mientras tanto, Adán y Eva lamentaron no solo la muerte de un hijo, sino también la ruina del otro. La tragedia no fue solo fraternal, fue espiritual. El primer asesinato de la historia no nació de impulsos momentáneos, sino de un corazón que resistió a la voz de Dios. La hermandad se había roto. La comunión entre los hombres, reflejo de la comunión con Dios, se rompió. La humanidad, incluso en el inicio de sus días, conoció el dolor más profundo, la pérdida de un hijo justo y la corrupción de otro. Y en el silencio de aquella pérdida, la voz de Abel, aunque muerta, aún hablaba. Su fe, su entrega, su vida breve y sincera se convirtieron en un recuerdo eterno ante Dios. Fue entonces cuando nació Seben. Eva, todavía marcada por el dolor y el exilio, declaró con esperanza: Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Set no era simplemente un nuevo hijo, era la confirmación de que el plan de Dios no había sido frustrado por la violencia humana. En el linaje de Set surgirían hombres que invocarían el nombre del Señor. Todavía había fe en la tierra. La historia de Abel, aunque breve, se convirtió en un símbolo de los justos que sufren y mueren a causa de la fidelidad. Prefiguró, aún sin saberlo, a aquel que un día también sufriría injustamente y cuya sangre clamaría redención, no venganza. La narración de Caín y Abel resonaría a lo largo de las Escrituras como un retrato de la dualidad humana, la inclinación hacia el bien y la caída en el mal, la invitación a la obediencia y el rechazo deliberado. Más que un relato de fratricidio, fue la revelación de un corazón corrompido por el pecado y de la respuesta de Dios, firme, pero llena de signos de gracia. Aun cuando Dios expulsó a Caín, no lo exterminó. Incluso al permitir que la sangre de Abel tocara la tierra, Dios lo inmortalizó como ejemplo de fe. La tierra, ahora marcada por la violencia, necesitaba redención. Y el hilo de la promesa continuó, ahora a través de las generaciones que invocarían el nombre del Señor. Adán vivió 930 años, una longevidad que sorprende a nuestros ojos modernos, pero para él fue una vida marcada por el recordatorio constante de la promesa y el juicio divino. Él conocía el fruto de la desobediencia, la tierra maldita, el dolor, el trabajo duro, las pérdidas y el peso del pecado sobre su familia. Aún así, vivió entre sus hijos y nietos, viendo crecer a la humanidad en medio del dolor y la esperanza. La conciencia de la muerte inminente, aquella sentencia pronunciada desde el Edén, lo acompañaba. La muerte física no era solo una terminación biológica, sino la separación definitiva de la plena comunión con Dios, el precio del pecado original. Sin embargo, incluso frente al juicio, la vida de Adán tenía ecos de esperanza. La llegada de Set, su hijo, en lugar de Abel, representó la continuación del propósito divino. La línea de la redención no se había roto y la promesa del Redentor aún brillaba en el horizonte espiritual de la humanidad. Adán, el primer hombre, encarnó al mismo tiempo el drama de la caída y de la esperanza, padre de la humanidad caída, pero también testigo del plan de Dios para restaurarla. Su muerte física fue el cumplimiento de la palabra de Dios, pero no el final de la historia, más bien un capítulo decisivo en la narrativa de la salvación. En los últimos días de Adán, el peso de la eternidad estaba presente en sus ojos cansados. Contempló no solo su linaje, sino el mundo que se alejaba de la comunión original con Dios.
El pecado se multiplicó, trayendo violencia, dolor y muerte al ciclo de la existencia humana. El recuerdo del Edén era una sombra que lo seguía, un doloroso contraste entre lo que había sido creado para ser y lo que el hombre se había convertido. Sin embargo, incluso frente a esta realidad, Adán puso su fe en el Dios que había prometido un redentor, uno que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría la esperanza perdida. Adán también experimentó el conflicto de un hombre marcado por la culpa, pero aún llamado a ser imagen de Dios. La muerte física no borró su dignidad ni anuló el pacto hecho al principio. Sabía que su caída había abierto un camino de dolor, pero también la oportunidad de la gracia. Su vida y su muerte sirvieron de testimonio solemne para las generaciones futuras. La muerte entró al mundo a causa del pecado, pero la promesa de la vida eterna permanece. La historia de Adán es una invitación a reflexionar sobre la profundidad del pecado y la magnitud de la redención que solo Dios puede lograr. La caída de Adán y Eva no fue solo el comienzo del pecado, sino el comienzo de la gran narrativa de la redención. La separación del hombre y la mujer de Dios trajo a la humanidad la experiencia de la muerte y el sufrimiento, pero también reveló la fidelidad de Dios al prometer un Salvador. Desde aquel momento en el jardín del Edén, la historia humana ha estado marcada por la tensión entre la desobediencia y la esperanza, entre el dolor de la caída y la promesa de restauración. El hilo común que une a Adán con Cristo es la certeza de que Dios no abandona su creación, incluso cuando ésta se aleja. Así, la muerte física y espiritual no son el fin último, sino una puerta a un nuevo comienzo, una llamada a la reconciliación con el Creador. La promesa de la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente es la luz que atraviesa los siglos, revelando el plan eterno de salvación. Que esta historia nos haga reflexionar sobre nuestra propia condición, sobre la gravedad del pecado y la profundidad de la gracia. En el misterio de la redención, aprendemos que la muerte es conquistada por el amor soberano de Dios, y que la vida eterna está disponible para todos los que se vuelven a Él.